Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Todo lo que dio a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Miren este texto. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Fuerte, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes. Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y, al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la rama, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Todos. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias.
Glorioso Señor Jesús. Hemos escuchado esta noche tu palabra. Tu palabra nos ha narrado cómo eres tú. Y nosotros esta noche queremos darte gloria, glorificarte por tu esplendor, glorificarte porque tú estás vivo. Es cierto que estuviste muerto, pero has resucitado. Y esta noche, Señor, nosotros nos regocijamos en quien eres tú. Nos regocijamos porque tú estás vivo. Nos regocijamos porque tú tienes toda majestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nos regocijamos porque tu palabra te exalta y nosotros, tu pueblo, te exaltamos esta noche al reconocer tu palabra como verdadera. Esta noche, Señor, te exaltamos por quien eres tú, aquel que aunque estuvo muerto, ahora está vivo, ha resucitado y tiene en sus manos las llaves del infierno y de la muerte. Señor Jesucristo, tú decides quién vive, quién muere y cuándo. Tú decides darle vida a los muertos. Tú decides que el que está muerto en sus delitos y pecados tenga vida. Tú decides hacer juicio en las naciones. Tú decides hacer juicio en tu creación. Esta noche queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, este es tu lugar. Esta es tu iglesia. Puedes moverte aquí con plena libertad, porque la gloria en este lugar es para ti, no para nosotros. A ti la alabanza y el honor, a ti la gloria que se debe a tu nombre, a ti que eres el santo, 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 a ti a quien nos gozamos y queremos y anhelamos ver toda la eternidad. A ti sea el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Aleluya. En verdad, la presencia del Señor está aquí. Puedo sentir su gran poder y su amor. Oigo el rumor de ángeles, puedo ver la gloria de mi Rey. En verdad, la presencia del Señor está aquí. Puede sentarse, querida iglesia. Hemos estado estudiando juiciosamente el libro de Apocalipsis y hemos llegado hoy a la parte 7 de una serie de sermones que he titulado El Dios de la Iglesia. A partir del versículo 10, el apóstol Juan nos va a narrar cómo es Jesucristo hoy. Y ese deseo de Juan es una forma como él transmite la información acerca de quién es él hoy. No sé si a usted le ha pasado que después de mucho tiempo deja de ver a alguien y otra persona ha visto a esa persona que usted dejó de ver y usted empieza a preguntarle, cuéntame, ¿y cómo está? ¿Está muy grande? ¿Está canoso? Y la otra persona empieza a decir, hombre, ha subido de peso, está más gordito, tiene un tanto de arrugas, su pelo ya se ve canoso, pero la misma amabilidad, está muy formal. Y entonces usted empieza a hacerse una imagen de esa persona. Una imagen que lo acerca de tal forma que cuando usted ve a esa persona de frente, entonces usted dice, o estaba muy cercano a quienes es verdaderamente, a quien es él, o estaba muy lejano. No sé si usted se ha encontrado a un compañerito de la primaria. Ustedes que ya están adultos, ¿se han encontrado a un compañerito de la primaria? Es cierto que algunas veces uno se queda con la idea de esa persona, pero en la primaria uno no se imagina
cómo es esa persona hoy en día. Ejemplo, los que escucharon el sermón del domingo cuando empecé hablando acerca del mudo del barrio que me tiró del puente, cuando fuimos a la casa y estábamos hablando de la predicación, mi papá dijo, y saber que el mudo ya debe estar cercano a los 50 años. Pero cuando él dijo eso, yo aterricé, porque yo me quedé creyendo que si veía al mudo hoy, lo volvería a ver como cuando él me arrojó de ese puente. Todos cambiamos. Y Juan nos está diciendo que ha habido unos cambios físicos en el Señor Jesús, porque ahora Él está vivo, ahora Él está resucitado. Pero además nos va a decir que esas condiciones físicas que Él ve tienen un profundo significado. Y ustedes recuerdan que lo primero que Juan nos dijo es que Él tiene una voz solemne. Ahorita vamos a retomar un poquitico esto, pero quiero hacer un resumen para que avancemos. Lo otro es que Él vive en medio de las iglesias. Lo tercero que Juan nos dijo es que el Señor Jesús tiene un vestido que indica su sacerdocio eterno. También, cuando nos habló de su vestido, nos habló de su túnica, nos habló de la banda de oro que está alrededor de su pecho, y luego Juan nos va a hablar de su cabellera. Y para hablarnos de su cabellera, nosotros podemos entender lo que dicen diferentes versiones de la Biblia, y es que habla de su barba y también habla de su cabello. Nos dice que es blanca su cabellera, como la lana, como la nieve. Luego, en quinto lugar, vimos sus ojos. Y Juan nos dijo que sus ojos resplandecen como llama de fuego. También la Biblia, por medio de Juan, nos está diciendo en sexto lugar cómo son sus pies. Y hace 15 días veíamos que Juan dijo, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Y entonces hicimos todo un estudio bíblico de lo que significaba el bronce y dijimos, representa a la vez el lugar donde encontramos o juicio o encontramos perdón. Pero esta noche quiero hablar otra vez de su voz, porque Juan va a volver a hablar de su voz y al hablarnos de su voz nos va a decir ahora que su voz es de juicio y de sentencia. Si usted va conmigo una vez más a los versículos 10 al 15, quiero que establezcamos un paralelo a manera de comparación frente a lo que Juan nos había dicho y frente a ahora lo que nos va a decir. El versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, un domingo, y oí detrás de mí una gran voz, atención a esto, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si nos detenemos a juntar estos textos, cuando Juan escuchó estas palabras fueron expresadas por el Señor con sonido de trompeta. Un sonido que tenía melodía, un sonido que tenía claridad. Luego dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Miren esto, y su voz como estruendo de muchas aguas. Al llegar a este punto, entonces tenemos que establecer que Él está diciendo que la voz del Señor es como de trompeta, pero también como voz o estruendo de muchas aguas. He leído en la versión Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional dice como cataratas. Y les decía que al llegar a este punto, fue inevitable que viniera a mi memoria una escena de mi infancia que creo debió ocurrir entre mis 5 y 7 años. No fue más tarde. Era la tarde de un día de semana que yo no puedo decir con exactitud cuál era, pero creo que era o jueves o martes. Y creo esto porque los miércoles normalmente siempre nos preparábamos para ir a la iglesia y ese día no nos estábamos preparando para ir a la iglesia. La escena está ubicada en la casa de mis abuelos maternos. Esa tarde llovía de una manera tan fuerte
que la lluvia no permitía que al interior de la casa se escuchara lo que hablábamos. Era un sonido casi ensordecedor, con ser que la casa no estaba cubierta con tejas, sino que era en losa, en una plancha, como decimos aquí en Antioquia. Todas las puertas estaban cerradas, al igual que las ventanas, y aunque no había llegado la noche, todo se tornó oscuro como tarde de invierno. Y como si esto fuera poco, la lluvia se convirtió en una tormenta tan fuerte que empezó a caer granizo mientras sonaban unos impresionantes truenos. No eran truenos que se escuchaban en la distancia. No era ese tipo de trueno en el que uno veía el relámpago a la distancia y empezaba a contar los segundos en su mente para tratar de determinar más o menos a qué distancia había caído o había sido el impacto del rayo. Eran truenos que sonaban ahí, tan cercanos que casi no había diferencia entre el relámpago y el sonido del trueno. Era un momento impresionante, al punto de producir temor. Ese día yo tenía miedo. Además, empezó a caer tanta agua que por la calle esa lluvia empezó a convertirse como si fuera un río. Bajaba y se desencadenó una tormenta llena de agua, agua que venía del cielo, agua que salía por las alcantarillas, agua que iba por la calle. Ahora bien, aunque para ese momento yo ya tenía miedo, mi sensación de miedo aumentó cuando mi abuela materna, que en paz descanse, dijo: esa es la voz de Dios. Dios está enojado. ¡Qué miedo sentí! Ella lo dijo con tanta convicción. Dios está enojado, fue una expresión que quedó retumbando en mi cabeza mientras trataba de escuchar si los truenos contenían alguna palabra en español que yo pudiera entender acerca del por qué Dios estaba enojado. En mi mente de niño me hice la idea que esos rayos que estaban cayendo tan cerca a manera de relámpago salían de la boca misma de Dios como si un dragón los estuviera lanzando. Queridos hermanos, esas palabras que pronunció mi abuela materna se convirtieron en una expectativa en la que yo en mi espíritu buscaba entender: ¿acaso así es la voz de Dios? Han pasado tantos años, tantos, casi 40 años, y desde esa época se me hace imposible relacionar la voz de Dios cada vez que escucho un trueno y presencio una tormenta con ese momento en el que mi abuela dijo: Dios está enojado. En estos versículos que acabamos de leer, Juan va a contarnos que la voz del Señor es como estruendo de muchas aguas. Sin embargo, Él nos había dicho que era una gran voz como de trompeta, como sonido de trompeta. Y al hacer una lectura rápida, uno podría creer que hay una similitud porque consideramos que una trompeta tiene un sonido fuerte y casi que agresivo, al igual que el sonido de muchas aguas. Pero no debemos leerlo tan apresuradamente. Ya habíamos dicho con respecto al versículo 10 que esa voz de trompeta de Jesús indica la voz de Jesucristo glorificado que llamará a su pueblo santo el día de su regreso. Pero además esa trompeta va a tener un significado muy importante. Va a significar que la palabra de Dios todavía hoy está llamando a los pecadores para que se arrepientan. Que sea una voz de trompeta y que sea una melodiosa voz de trompeta significará que la palabra de Dios sigue siendo clara hoy para su pueblo y porque Dios sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Escuchemos un momento un sonido de trompeta. Miren cómo suena una trompeta.
Pudimos entender, ¿cierto? Pudimos escuchar esa trompeta. ¿Se dieron cuenta lo melodiosa de esa melodía? Permítanme redundar, melodiosa melodía, dulce melodía. Pero no ocurre así en el versículo 15. Aquí en el versículo 15 ya su voz no es semejante a las notas claras de una trompeta, sino que Juan la asemejó al estrépito de muchas aguas. Y al estudiar juiciosamente este versículo en esa porción, tengo que decirles, esa expresión donde Juan dice como cataratas o como voz de muchas aguas es una expresión difícil de traducir, porque algunas veces ese texto puede ser confundido o con muchos ríos o con el mar golpeando contra las rocas o como unas cataratas o inclusive como la lluvia que desciende en una tormenta. Posiblemente Juan lo que estaba tratando de decirnos era que eran todas esas cosas reunidas. ¿Y saben cómo suena ese estrépito? Más o menos así. ¿Sienten la diferencia? Vamos a comparar este texto en dos versiones para que, además de la que ya leímos, veamos la diferencia que tiene el texto. Versículo 15, en la Nueva Versión Internacional dice, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Nueva Traducción Viviente, y su voz tronaba como potentes olas del mar. ¿No les parece que hay una gran diferencia entre cataratas y olas del mar? O inclusive como lo leímos en la versión Reina Valera cuando dice como estruendo de muchas aguas. Tal vez lo que Juan estaba tratando de decir es que así también escuchó a la voz del Señor. Como si todo se reuniera, las aguas que descienden del cielo, las aguas que están en el mar, las aguas de los ríos. Finalmente el agua es una sola, aunque esté en diferentes posiciones. Al final, Juan desea remitirnos a pensar en la voz del Señor Jesús como la voz del juez que tiene autoridad para juzgar. En el versículo 10, Juan nos mostró la voz del Señor como de trompeta, porque sigue hablándonos por medio de su palabra para alimentarnos. Pero en el versículo 15 nos dice que esa voz es como voz que estremece, que es potente, que es tan fuerte como el estruendo de una catarata o como una tremenda tormenta donde todas las formas del agua se unen, porque Él tiene autoridad para juzgar. Y me gustaría que esta noche pudiéramos hablar precisamente de esa voz, cómo la voz del Señor es la voz que se escuchará en el juicio. Para efectos de este sermón mencionaré solo algunos aspectos del juicio de Dios, pero en los siguientes meses, cuando sigamos hablando de Apocalipsis, tendré que hablar de otros ámbitos del juicio de Dios. Y quiero hablar en primer lugar esta noche del juicio del Señor Jesús para los que abandonan la palabra de Dios. A esa palabra de Dios hoy la vamos a relacionar con aguas de reposo. Sin duda alguna, durante toda la historia hay gente que ha abandonado la palabra de Dios y por lo tanto ha abandonado al Dios de su palabra. Abandonar la palabra de Dios no es simplemente dejar de hacer un rito religioso en el cual nos apartamos de una comunidad de la iglesia. Recuerdo que cuando yo era niño era muy constante que los hermanos dijeran, oye, ¿has visto a tal hermano? Hace días no lo vemos. Y el otro contestaba, no, se descarrió. Y lo que trataban de decir con que se descarrió es que no había vuelto a la iglesia y que se había ido nuevamente al mundo. Y algunas veces la gente empezaba a agregarle cosas, no, ¿cómo te parece? ¿Qué día estaba pasando por la casa de él y estaba ya tomando licor, estaba bailando? El tipo se volvió al mundo. Pero no es solo que se vaya al mundo. Cuando la gente abandona
la comunidad de la iglesia, cuando la gente abandona la fe en el Señor, la gente está abandonando la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La palabra de Dios que es como trompeta. Pero cuando la gente abandona la palabra de Dios que es como trompeta, que nos dirige y que es tan dulce como el sonido que ahorita Henry nos presentó tan amablemente, esas personas a la vez están recibiendo la palabra de Dios como cataratas o como estruendo de muchas aguas. Y permítame le digo esto, cuando alguien abandona la palabra de Dios y cuando alguien abandona al Dios de la palabra, la gente cree que se está yendo con las manos vacías dándole la espalda al Señor y no se dan cuenta que irse del Señor inmediatamente los hace identificarse con las aguas de juicio donde ellos algún día serán juzgados por haber abandonado la palabra de Dios. En el libro de Isaías capítulo 8 versículo 5, Dios va a enviar una palabra profética por medio del profeta Isaías. Y en esa palabra profética, Dios va a hacer un paralelo, un comparativo, un contraste entre lo que significa su dulce, suave y amorosa voz y también lo que significa el juicio de Dios cuando alguien ha abandonado su palabra. En el versículo 5 dice, el Señor volvió a decirme, por cuanto este pueblo ha rechazado, mire esto, las mansas corrientes de Siloé, y se regocija con Rezín y con el hijo de Remalías, el Señor está a punto de traer contra ellos las impetuosas crecientes del río Éufrates, al rey de Asiria con toda su gloria. Rebasará todos sus canales, desbordará todas sus orillas, pasará hasta Judá, la inundará y crecerá hasta llegarle al cuello. Sus alas extendidas, oh Emanuel, cubrirán la anchura de tu tierra. Permítame le explico estos textos. Las aguas de Siloé era una corriente que iba desde el manantial de Gijón fuera de Jerusalén hasta un estanque que al interior de Jerusalén se llamaba Siloé. Usted recuerda que en otras oportunidades cuando estuve hablando del libro de Nehemías les dije que ese canal de Siloé no era exactamente un río, era más bien una fuente y todo un canal que se había creado para que desde afuera de Jerusalén entrara agua pura hasta el interior de la ciudad. Además, tenemos que recordar que sobre Jerusalén no pasa ningún río, así que tuvieron que hacer este canal y estas aguas de Siloé se habían convertido en aguas que la gente podía tomar, podían bañarse, pero además las habían puesto en un lugar donde había un estanque llamado el estanque de Siloé. Esta corriente era un símbolo de cómo la ciudad debía depender del Señor y de su defensa para que la ciudad pudiera sobrevivir. En el antiguo mundo, cuando un ejército enemigo atacaba una ciudad, lo primero que hacía era cortar las fuentes de agua para que al interior de la ciudad la gente se desesperara por no tener agua para tomar, ni para cocinar, ni para bañarse. No había agua. Los ejércitos enemigos cuando rodeaban una ciudad normalmente no llegaban a pelear inmediatamente. Podían durar años haciendo a su alrededor una estrategia para cansar a la ciudad y para que la gente se cansara y se rindiera. Así que cuando Dios le estaba diciendo al pueblo, ustedes han rechazado las mansas corrientes de Siloé, lo que Dios les estaba diciendo, yo soy quien les provee agua de vida, yo soy quien les ha dado a ustedes mi palabra para que confíen en mí, para que me obedezcan, pero ustedes han rechazado mi palabra y por lo tanto ustedes se van a quedar sin agua pura para tomar y yo ya no voy a defenderles más para que sobrevivan. Esta palabra que se llama corrientes mansas, muéstrame el versículo 6, corrientes mansas de Siloé, eran un símbolo de cómo la palabra del Señor nos permite recobrar la visión espiritual. Ustedes recordarán que un día la Biblia señala que el Señor encontró a un ciego de nacimiento al que sanó de la siguiente manera. Váyase conmigo un momentico a Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Dice la Biblia, a su paso
Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego, quién pecó, él o sus padres? Ni él ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene en la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Ese mismo estanque es el que el profeta Isaías está diciendo que la nación abandonó. Esas aguas que significan enviado son las aguas que Israel abandonó. ¿Saben quién es el enviado de Dios? Jesucristo, y Él es la palabra viva. Y Dios está diciendo: como ustedes han rechazado estas aguas que son Jesucristo, entonces ahora voy a enviar sobre ustedes juicio y destrucción. Iglesia, rechazar las aguas mansas de Siloé, como dice Isaías, y que son una representación de Jesucristo, quien es la palabra de Dios que nos da vida, libertad y vista, son motivo suficiente para que Dios ejerza el juicio de su voz estruendosa como río o mar que inunda. Isaías nos está diciendo que en lugar de las aguas de Siloé, las aguas del río Éufrates saldrían de su cauce para inundar todo el territorio hasta Judá. Lo que nos estaba diciendo el profeta es: todo Asiria, todo ese ejército de gente malvada y perversa va a inundar al país, porque el país abandonó al Dios de la palabra, que es Jesucristo. Queridos hermanos, muchos rechazan la palabra de Dios, que es un agua mansa, y no se dan cuenta que al hacerlo están rechazando a Dios, pero también a la protección que Él brinda. Lo interesante es que cuando la gente rechaza a Dios, depositan su confianza en otras personas o cosas. Y Dios dice: quien me rechace para poner su confianza fuera de mí, escuchará el tronar de mi voz trayendo juicio por su infidelidad. Muchos hogares destruidos, muchas empresas y familias en quiebra y sobreendeudados, muchos hijos perdidos en rebeldía, desobediencia y frustración, mucha pobreza de las gentes y de las naciones son producto del desprecio de ellos a la mansedumbre de la palabra de Dios, que es agua viva. Permítame, le pongo un ejemplo. Hace algunos años atrás, y justo en esta fecha que el mundo celebra Halloween, recuerdo con mucha tristeza cómo una dama de la iglesia se acercó a decirnos: pastor, es que no sé qué hacer. El jefe propuso que íbamos a hacer una fiesta de Halloween donde todos tenemos que ir disfrazados. Y le dije: ¿qué vas a hacer? Y me dijo: pastor, pues es que tengo que ir. Es de carácter obligatorio, porque si no, pierdo el empleo. Le dije: hija, ya tomaste una decisión. Ni siquiera tenías que consultármelo, porque siento que lo que estás buscando es que yo te envíe en paz para que vayas a tu fiesta a hacer un culto al enemigo de Dios, que es la muerte. Y me dijo: pastor, ¿no será que hay alguna bondad en todo esto? Mire que los niños se divierten, mire que la gente reparte dulces. Yo no veo que esto sea del todo malo. En ese momento me di cuenta que el problema no estaba en su jefe, el problema estaba en su corazón. Sin embargo, cuando yo le dije, mi sugerencia respetuosa es: apártate de esa maldad y deja las consecuencias de tu obediencia al Señor. Ella me dijo: uy, no, pastor, las cosas están muy difíciles, ahora las cosas no están para que yo pierda el empleo. Finalmente la mujer se fue a su fiesta, seguramente para el momento en que me lo dijo ya tenía su disfraz y quería divertirse con los demás compañeros. Ella abrazó a aquel jefe con su idea porque puso su confianza en su jefe, pero también dejó desviar su corazón.
Y al dejar desviar su corazón, ella creyó que al domingo siguiente, cuando viniera, podría levantar las manos en adoración a Dios y que Dios entendería que no ha pasado nada. Hermanos, perdió su empleo, perdió su hogar, su esposo, sus hijos, perdió su propia salud y desde esa época perdió incluso toda noción de lo que es santidad, al punto que hoy anda con diferentes hombres que no son su esposo, dejando a sus hijos al cuidado de otros. Perdió toda noción de lo racional y de lo santo, y al hacerlo, Dios envió sobre ella un estruendoso crepitar de aguas que inundó todo en su vida para que se destruyera por completo. Ha llegado al punto de que ella y sus hijos han estado enfermos. Y alguien le dice, ¿por qué no te vuelves al Señor? Acércate al Señor. Y en vez de acercarse humildemente al Señor para reconocer con cuánto pecado ha manchado su propia vida, lo que hace es blasfemar contra Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál oración? Se ha levantado contra Dios y no se dio cuenta que despreció las mansas aguas de Siloé, pero al despreciar las mansas aguas de Siloé, que son la palabra de Dios, abrazó las aguas del río Éufrates que vinieron contra ella e inundaron todo en su vida. En ocasiones la gente cree que puede compartir las cosas sagradas de Dios con el secularismo o con las cosas del pecado. Hermanos, abrazar la palabra de Dios es abrazar la voz de Dios, que es como trompeta, porque si no, la única voz que escuchará la gente después de despreciar la voz de Jesús como de trompeta es la voz de las estruendosas aguas, que son juicio. ¿Me hice entender? Pero también la voz de Dios, que es estruendosa como cataratas o como olas sobre el mar, significa juicio sobre los seres celestiales. El Salmo 29, que es un poema, tiene un lenguaje en el que los seres celestiales, la naturaleza y los seres humanos son y serán juzgados por Dios. En los primeros 2 versículos vamos a escuchar un llamado a los seres celestiales para que honren a Dios. Y también es un llamado a la humanidad para que entienda que tanto los seres celestiales como la naturaleza están sujetos al poder y a la soberanía de Dios. Lastimosamente hoy, inclusive en las iglesias, tenemos a gente que dice que escuchan a la voz de los ángeles, obedecen a los ángeles, oran a los ángeles, rezan a los ángeles, hacen novenas a los ángeles, desconociendo que si son ángeles verdaderos, esos ángeles están sujetos al Señor, y que si un ángel recibe adoración, no es un ángel que venga del cielo, sino que es un ángel que ha negado su posición de autoridad y ahora es un demonio. Luego hablamos de esto en profundidad, pero mire el versículo 1 y 2 como dice: tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La Biblia nos enseña que hay varios rangos de seres celestiales. El rango más alto son los serafines. La Biblia dice que tienen 6 alas, vuelan alrededor del trono de Dios y cada vez que llega un destello de la santidad de Dios, ellos proclaman alabanza: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. En segundo lugar están los querubines. La Biblia dice que tienen 4 alas. Esos querubines son ángeles que Dios envía para proteger lugares específicos, zonas específicas o inclusive autoridades humanas específicas. La Biblia dice que cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, Dios puso allí querubines que cuidaran ese lugar y que inclusive enceguesen a toda la humanidad para que hasta el día de hoy nadie haya encontrado ese lugar que todavía está sobre la tierra. Después de esto están los arcángeles. La Biblia menciona, por ejemplo, al arcángel Miguel. Ese arcángel Miguel es el comandante de los ejércitos angelicales que cuida a Israel, el pueblo de Dios. Ese es el encargo. Miguel se encarga de cuidar a Israel.
Algunas veces los seres humanos, el pueblo de Israel hoy en día se mofa porque tiene la cúpula de David, porque tiene armas de láser y por toda la estrategia militar que tienen. Hermanos, nada de eso funcionaría si este arcángel Miguel no cumpliera su deber de guardar al pueblo de Israel. Y después de los arcángeles, la Biblia menciona que están los ángeles. Y esos ángeles son espíritus ministradores que vienen a ayudar a los que hemos creído. Según Hebreos capítulo 1, al final de ese capítulo, Dios ha designado a esos ángeles para que ayuden a su pueblo. Ya hemos contado muchas historias en las que nosotros podemos dar testimonio que Dios ha enviado a ángeles para protegernos como su pueblo. Pero este salmo está diciendo, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, todos los espíritus ministradores, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Miren esto, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Póstrense ante Jesucristo el Señor. Usted recuerda que la rebeldía de Satanás en el cielo es que antes de llamarse Satanás, él era un querubín al cual se le había dado un nombre, querubín protector. Cuando él fue creado, ese día hubo una fiesta tremenda en el cielo, dice la palabra de Dios. Pero cuando se le dijo a ese querubín, póstrese ante Jesucristo, él dijo, uy no, lo veo como muy poca cosa. Porque lo vio como hombre y por eso el escritor a los Hebreos dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, hablando de su humanidad. Pero luego de su resurrección, el mismo escritor a los Hebreos dice, fue hecho mayor que los ángeles, porque está hablando de que en su resurrección, Él adquirió todo el poder como lo que es el Dios verdadero, eterno y único. Aquí el Salmo está diciendo, póstrense ante Él. Y fue lo que Satanás no quiso hacer. Y entonces Satanás atrapó a millones de ángeles, parece ser que a millones de ángeles, algunos hablan de la tercera parte relacionándola con cerca de 200 millones de ángeles que abandonaron su posición de autoridad, no se quisieron postrar ante el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice por medio del apóstol Pedro que esos seres celestiales que abandonaron al Señor serán juzgados. Habrá una voz que escucharán en el juicio, y es la voz rugiente del Señor. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas, mire esto, y reservándolos para el juicio. Ese día esos ángeles del juicio del Señor Jesucristo no van a escuchar la voz de trompeta del Señor que es como melodiosa, van a escuchar la ira de Dios que rugirá contra ellos y traerá un tremendo temor y temblor sobre ellos mismos, porque ese día serán condenados. Judas, hermano medio del Señor, hijo de José y María, al igual que Santiago, escribió esto en su carta en el versículo 6. Dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. ¿Qué hizo Dios cuando esos ángeles se rebelaron? No los perdonó, pero todavía no los ha castigado. Están sometidos en un lugar que es tan oscuro, es tan terrible, que ustedes recordarán que cuando los endemoniados que estaban en Gadara le pidieron al Señor Jesús que no los sacara de ese lugar, sino que más bien los mandara a los cerdos, ellos le suplicaban, no nos envíes al abismo. ¿Cómo será ese abismo de terrible que ellos deseaban no ir allá? Pero a pesar de eso, a pesar de lo terrible que es ese lugar, usted y yo debemos saber algo. Ese lugar no es ni lo más mínimo de tenebroso comparado al día que esos ángeles se presenten ante el Señor Jesucristo para recibir el juicio de Él con la voz que es como cataratas o estruendo de muchas aguas. Pero además, el apóstol Pablo dice que en ese juicio participaremos los santos redimidos. Yo no sé si usted había pensado en esto, y tal vez no, porque algunas veces cuando en mi caso particular he hablado de cómo presentarnos ante el juicio de Dios, les he dicho, usted y yo tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Pero quiero que sepa esto, después de presentarnos ante el tribunal de Cristo, Jesucristo nos dará una autoridad
que inclusive esos seres celestiales que no se postraron ante Jesucristo van a recibir un juicio. ¿Y saben quiénes van a participar en ese juicio? Nosotros, los santos redimidos. Así que mucho cuidado cómo vive usted su santidad, porque cuando usted no vive una santidad con integridad, los demonios también lo están viendo. Demonios que usted va a juzgar al final, si es que usted persevera, se arrepiente y se mantiene. Yo no creo que ese día Jesús vaya a permitir que esos demonios se rían de nosotros, y por eso lo que Dios está haciendo ahora es dejándonos escuchar su voz como de trompeta, para que se entienda, para que nos purifiquemos, para que nos santifiquemos, para que ese día ningún demonio se ría de nosotros por lo que hemos hecho. Mientras estamos en este mundo, los demonios algunas veces se quieren burlar de nosotros y algunas veces nos retan. Hemos estado en procesos de liberación donde demonios se manifiestan y nos retan. Hace algunas semanas atrás estábamos en un proceso de liberación con una jovencita y un demonio, o tal vez varios que estaban en ella, empezó a decir: es que yo vi que muy pronto habrá un funeral de los pastores en esta congregación. Y nosotros dijimos: eres un demonio mentiroso, porque no eres profeta y no nos vas a asustar. En el nombre de Jesús de Nazaret, suéltala. Y la tuvo que dejar. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que ocurrirá al final de los días. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Está hablando de este sistema: presidentes, gobiernos, instituciones, los dirigentes del mundo. ¿Quién los juzgará? Los creyentes. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Pero mire lo que dice el versículo 3. ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Iglesia, esa voz tenebrosa, esa voz que es como catarata del Señor Jesucristo, se va a manifestar también en nosotros. Usted ese día no va a llegar delante de esos angelitos caídos que fueron demonios. A ver, angelito, angelito, vamos a mirar tu expediente. Ese día llegaremos con toda la autoridad y el poder de Dios, porque fuimos completamente redimidos, y ellos también escucharán nuestra voz como voz de catarata, como voz de olas en el mar. ¿Se puede usted imaginar a la iglesia redimida juzgando con la voz misma de Dios? ¿Puede usted por un momento ilustrar eso en su mente? Hermanos, yo no alcanzo a percatarme de esa verdad, pero sé que si la palabra de Dios lo indica, así ocurrirá. Luego la palabra de Dios nos va a decir que la voz de Dios va a traer un juicio a la naturaleza. Al llegar a este punto, ustedes van a observar que vamos a saltar del versículo 1 y 2 del Salmo 29 a los siguientes versículos, donde el salmista va a conectar el juicio de los seres celestiales con el juicio a la naturaleza para mostrar la supremacía del Señor sobre ella. Y quisiera pedirle que en los próximos minutos usted esté atento a cómo Dios desarrolla este juicio a través de su poderosa voz. Versículo 3. La voz del Señor está sobre las aguas. ¿No le parece un poco esto a lo que dijo Juan en Apocalipsis? Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Miren que la paz no es mundial. La paz es para su pueblo. ¿Escucharon la voz de Dios haciendo todos estos desastres?
Es la misma voz que Juan escuchó. Ahora bien, usted en todos estos versículos puede ver la voz del Señor como una voz recia, fuerte, de autoridad y de poder, pero también es una voz destructiva que condena con severidad, y por eso no faltará quien ponga en duda esta palabra para decir: eso no es posible. Es que Dios es amor, Dios ama a los pecadores, Dios nos cubrirá con su gracia. No se engañe, querido hermano. Jesucristo ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos, y Él no tiene la voz débil para juzgar. Juan nos está diciendo que su voz es tan fuerte que su sola voz estremece a todo el cosmos. El apóstol Pedro, en su discurso en la casa de Cornelio, el centurión romano quien vivía en Cesarea, dijo, Hechos 10, capítulo 42, Él, Jesús, nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Además, para quienes creen que Dios es solo amor, que Dios es ositos cariñositos, que Dios todo lo que habla es para alimentar nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Hermanos, ni la iglesia es la tienda de los sentimientos, ni la voz de Dios es la voz de un vendedor de cosas baratas para tratar de traernos paz emocional. Querida iglesia, tenemos que comprender que en Dios hay bondad y severidad. En Romanos capítulo 11, versículos 22 y 23 dice, por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. ¿No le parece que se vuelve a poner un paralelo? Recuerda la voz de trompeta para los que son fieles y la voz que es como cascadas para los que han caído. Y luego dice Pablo, pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Querida iglesia amada de Dios, Dios es bondadoso y severo a la vez. Esto no se contradice ni lo hace incoherente a Él. Recuerdo que hace mucho tiempo le dije a una persona, ten cuidado porque estás jugando con el amor y la gracia de Dios. Y me dijo, pastor, es que en Dios solo hay gracia. Es que Dios no es malo, es que Dios no castiga. Esa es la forma como los pastores y líderes religiosos secuestran la mente de la gente para producirles temor. No, querido hermano, Dios es bueno y Dios es severo. Y eso ni lo contradice ni lo hace incoherente. Él tiene poder para hacer ambas cosas porque Él es justo. Así que debo decirle algunas cosas. La Biblia, que es la palabra de Dios, hoy tiene poder para juzgarnos. Y ese juicio de Dios hoy para su iglesia es con mansedumbre y con bondad. Cuando usted sienta que la palabra de Dios está tocando un aspecto de su vida en el que Dios le está diciendo, corrige tu caminar, por más dura que suene esa voz, por más fastidiosa que se te vuelva la voz del pastor, por más regañado que te sientas y sientas que te están juzgando, ten presente esto. Sigue siendo la voz bondadosa de Dios, porque todavía te está dando una oportunidad de entender para que te vuelvas a Él. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Mire esto, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerdo que cuando Íntima Devoción empezaba, posiblemente ya habíamos pasado unos 6 o 7 meses desde que la iglesia se había fundado y una familia había llegado a la iglesia. Primero llegó la madre de ese hogar y llegaron las hijas y un hijo, 2 hijas y un hijo. Pero un día llegó el padre de esa casa, el papá, y al llegar el papá de esa casa, ese día el pastor estaba predicando y el pastor estaba predicando lo que la palabra de Dios dice. Ni conocíamos al hombre,
ni conocíamos la historia familiar. Ese hombre llegó esa tarde a golpear y a maltratar a su esposa y a decirle: ¿por qué tenías que ir a decirle al pastor todo lo que yo soy? Hermanos, nadie le había puesto la queja al pastor. Es la palabra de Dios que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que dice el versículo 13: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel, léalo usted, a quien hemos de rendir cuentas. Si algunas veces a usted le parece esta palabra dura, así como les parecía a los discípulos quienes le alcanzaron a decir al Señor lo siguiente en Juan 6:60, dice: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y era Jesús mismo el que estaba predicando. Era la voz de trompeta la que estaba convocando a su pueblo: reúnanse. Y Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: esto les causa tropiezo. Y miren esto: ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Allá donde su voz ya no es de trompeta, sino como estruendo de muchas aguas. Y Jesús dice: el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, voz de trompeta. Pero Él les dice: ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Así que piensen esto: si algunas veces a usted le parece que esta palabra que predicamos es dura, así como le parecía a estos discípulos que seguían a Jesús, ¿se puede imaginar lo que van a pensar todos aquellos que han abandonado al Señor el día que escuchen su voz, como lo dijo Juan? Volvamos al versículo 15: y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué van a decir? ¿Qué misericordia van a pedir si la misericordia ya se había derramado para todos y la habían despreciado? Querido amigo y hermano, hoy podemos escuchar la mansa voz del Señor llamándonos, diciéndonos que no endurezcamos nuestro corazón albergando pensamientos que nos inducen a creer que esta palabra es muy dura. Porque si hoy usted no resiste esta voz mansa, le aseguro que usted no podrá soportar la voz de Jesús el Señor el día del juicio. En Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice, como se acaba de decir: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Algún día tendrás que escuchar la voz de Dios. Hoy, mansa y suave como de trompeta. O ese día, recia como las aguas de las muchedumbres de las aguas, que traerá juicio y destrucción. Te sugiero recibirla hoy, porque esta palabra es espíritu y es vida. Padre, te damos. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.